Bien, vamos a ver ahora cómo realizar mapas de niveles CONE. Los mapas de niveles CONE son aquellos que me muestran eh, qué grado de cumplimiento con los eh, puntos que debe corresponder un servicio de salud tiene cada uno de ellos respecto a lo que se pretende. Entonces, fíjense, para ver el mapa de niveles de CONE yo le tengo que decir que me muestre dentro del menú donde dice filtrar. Tengo dos opciones, tanto a nivel de usuario general como usuario que entra con clave. Entonces yo le digo que entre con niveles de CONE, ¿verdad? Y él va a abrir otra pestaña aparte de la que tenía abierta, ¿verdad? Y me va a mostrar los niveles de CONE. Por cierto, aquí tengo todos los servicios o los establecimientos, mejor dicho, del departamento de Cazapá, y está pintado de rojo. Están pintados de rojo los establecimientos que no cumplen con ninguna característica CONE. Está pintado de amarillo aquellos CONE que han logrado calificar como CONE integral, y se pintaría de verde. En este ejemplo no tengo ninguno, pero los que califican para CONE básico figurarían de color verde. Aquí, si dan clic en conteo de puntos, fíjense que aparece algo parecido a lo que ya teníamos, donde me dice en la parte justamente aquí de abajo, aparte de todas las otras informaciones que tengo, me dice que hay 64 CONE, establecimientos que no tienen CONE. No hay ninguno verde, o sea, CONE que tenga un CONE básico. Y hay un establecimiento que ha cumplido con el CONE integral, ¿verdad? De hecho que el CONE básico tiene que cumplir con seis elementos, y el CONE integral con 3 elementos adicionales, ¿verdad? Muy bien. Otro tema aquí muy importante, y para saber con qué cumple y con qué no cumple cada uno de los establecimientos, son los siguientes. Fíjense que si yo le doy clic, este es uno de ejemplo, que yo lo he cargado para que cumpla con todas las características de un CONE integral. Pero cuando doy clic sobre él me aparece el mismo panel que tenía para ver los datos de un establecimiento, con en este caso datos reales, ¿verdad? Y aquí me dice que ha cumplido con el primer requisito, el B1, el B2, el B3, el B4, el B5 y el B6. O sea, cumplió con los 6 requisitos para ser CONE básico, y cumplió con los 3 requisitos adicionales para ser CONE integral. ¿Qué son esos requisitos? Bueno, se puede ver muy fácilmente aquí, ¿verdad? ¿A qué corresponde el cumplimiento? ¿A que diga sí aquí o no diga sí, o que diga no aquí? Veamos otro. A ver, uno que no cumple. Yo quiero saber por qué el hospital de IPS el hospital, perdón, de IPS está en rojo. O sea, ¿por qué no cumple con los CONE? Porque cumple con algunos requisitos. Cumple con el B1, con el B2, con el B3, con el B4, pero con el B5 y el B6 no cumple. Aunque cumpla con los CONE integral, cumple con los CONE integral, pero no cumple ni con el 5 ni con el 6 de los básicos. Si yo quiero saber cuáles son los elementos que se consideran para los B1, A, B6 y 1A y 3, simplemente le dan clic y se abre una ventana donde me dice cuáles son los requisitos que debe cumplir. En este caso, por ejemplo, tengo que el CONE básico B1 tiene que cumplir con el ítem 33, que corresponde a tener tensiómetro en consultorio prenatal, perdón, o tener un tensiómetro en preclínica, con el ítem 72 del formulario, con el ítem 73, etcétera, etcétera. Lo otro es, si vemos el B2, hay otros requisitos, otros requisitos diferentes al B1 que tienen que cumplir para eh, eh, para constituirse en CONE básico, ¿verdad? O sea, con el cumplimiento del B1. Y así tenemos el B3, todos los elementos que tiene que cumplir para el B3. Tenemos el B4, todos los pocos elementos que tiene que cumplir. Aquí también tienen un título de a qué se refiere ese indicador B4. B5, que tiene unos pocos, se refiere a la atención neonatal básica. Y aquí tenemos el B6, ¿verdad?
que sí tiene muchos, que se refiere a la atención normal de embarazo, parto y posparto, que son todos estos elementos con los cuales debe cumplir para constituirse en un B6, que por cierto este hospital en este ejemplo no cumple, ¿verdad? Lo mismo ocurre para los I, el I1 intervenciones quirúrgicas, I2 que son temas relativos a la anestesia, e I3 que son temas relativos a la sangre. Muy bien, y así es que se forma este mapa de CONE y que me permite a mí justamente mirar cuál es el grado de carencia o de dotación de los servicios respecto a los objetivos que se están pretendiendo, y lo veo de manera geográfica. Imagínense que justamente yo tenga aquí, a medida que los establecimientos vayan perfeccionando sus servicios, ¿verdad? Varios cones integrales y algunos algunas zonas que no cuentan con ninguno, obviamente están menos dotados que los que sí poseen la gran mayoría de los elementos de los cones para poder brindar un mejor servicio a la población. Entonces, de eso se trata este mapa de cones, ¿verdad? Simplemente también puedo aquí graficar todos los otros elementos relativos a capas, o sea, y mirar los cones, los hospitales, los servicios, perdón, que sean integrales, relativos a los donantes, relativos a todos los otros elementos que estamos plotando en este mapa. Esta pestaña, por medio de cerrar pestaña, puedo cerrarlo. De hecho, algo que no he dicho antes es que por medio del navegador esto puede ser impreso. Simplemente diciéndole aquí imprimir, voy a ver la vista previa y él me va a mostrar esto que está aquí, a lo cual después lo puedo llevar a cualquier, por medio de software lo puedo llevar a cualquier otro ámbito, ¿verdad? Word o PowerPoint o lo que sea. Muy bien, y eso es todo respecto a este capítulo. Nos vemos, en la próxima. Hasta luego.